Hola amigos, bienvenidos a En Buena Onda. Hoy me estará acompañando en el control técnico Antonio Palmar. La productora de este espacio es nuestra queridísima amiga Norelba Torres, el director de Luz Radios, el profesor Jesús Urbina, y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, como todos los días estará en la conducción. Nuestros números de contacto, el 412-6872 para llamar a la cabina, o si quiere enviar un mensaje de texto libre de cargo para alguna pregunta o comentario sobre el tema que vamos a conversar hoy, el 0426-565-1980, 0426-565-1980. Hoy me acompaña como invitado el profesor Javier de la Era. Javier es médico cirujano de nuestra universidad y además de eso es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad del Zulia en la cátedra de farmacología, pero además de eso está en el ejercicio como psiquiatra clínico. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Efectivamente, te he invitado para hablar sobre un tema que la gente no lo conoce tanto, pero que genera mucha controversia, que es el tema de la antipsiquiatría. Yo nunca he escuchado de una anticardiología, ni de una antitraumatología, ni de una antigastroenterología, porque esas disciplinas, según parece, no son tan controvertidas. Puede haber cierto debate sobre, bueno, cuál terapia funciona mejor, etcétera, pero todo el mundo está de acuerdo en que es necesaria la cardiología para prevenir las enfermedades del corazón, etcétera. No así con la psiquiatría. Ha habido algunos movimientos de personas que dicen que incluso la psiquiatría como área de la medicina debe desaparecer. Tú que eres psiquiatra, pues te he traído acá para que nos ofrezcas la versión de un psiquiatra en ejercicio. Pero empecemos por lo más elemental. ¿Qué es eso de la antipsiquiatría y cómo empezó ese movimiento? Bueno, Gabriel, la antipsiquiatría es una escuela de pensamiento, un movimiento que apareció a mediados de los años 60. Algunos autores plantean que un poco antes. Consistió en un grupo de psiquiatras y de otros pensadores que empezaron a hacer una crítica muy fuerte de las prácticas psiquiátricas que eran contemporáneas a ellos. Ellos argumentaban que no había suficiente criterio para definir a la psiquiatría como una parte de las ciencias médicas, que los tratamientos usualmente eran brutales y que la mayoría de los hospitales entonces existentes ejercían un control casi policíaco sobre los pacientes, más que tener en vista su mejor interés. Los principales representantes fueron Theodore Sachs, que era un psiquiatra que tuvo su apogeo en los años 60 y 70, Laing, otro psicoterapeuta, y David Cooper en Sudáfrica. Fueron los principales representantes de este movimiento. Bueno, yo agregaré ahí también a Michel Foucault, que no era propiamente un psiquiatra, sino más bien pretendía ser un historiador de la psiquiatría, y si bien no participó propiamente de este movimiento, pues fue inevitable que se le aglutinara. Yo quiero empezar con Sachs, que en preparación a este programa estuve revisando algunas de sus obras y tengo que decir que lo encontré bastante interesante. Sachs tiene un libro que se llama El mito de la enfermedad mental. ¿Y qué es lo que básicamente nos dice ahí Sachs? Sachs dice ahí, bueno, que si nos ponemos a ver los diagnósticos que se emplean en la psiquiatría, esquizofrenia, psicosis, etcétera, no están muy bien definidos y tienen la suficiente elasticidad como para que se empleen alegremente. Pero además de eso, dice Sachs, hay un componente político en todo esto, y es que el Estado o las instituciones que ejercen poder, incluidas colegios de médicos, etcétera, pueden valerse de las etiquetas que emplea la psiquiatría para arrinconar a personajes que pueden resultar odiosos en la sociedad. Y te pongo un ejemplo que no emplea Sachs, pero yo creo que lo podremos extender a nuestra realidad. El profesor Franklin Brito, hace algunos años, le fueron expropiadas en Venezuela y pues comenzó una huelga de hambre en protesta en contra de esa acción. Y no se sabe muy bien qué fue lo que pasó ahí. Yo no soy periodista para conocer los pormenores de esa historia, pero parece ser que el Estado venezolano pues difundió la idea de que Franklin Brito no era realmente una protesta legítima la que él estaba haciendo, sino que más bien era un enfermo mental. Y entonces apareció la idea de que el Estado estaba haciendo un uso político de la psiquiatría para arrinconar a un personaje que le estaba resultando incómodo. Los soviéticos hicieron un uso extenso de esto. O sea, abusaron políticamente a la psiquiatría. Lo que Sachs nos dice en ese libro, que es El mito de la enfermedad mental, es que no son solamente los soviéticos o el gobierno de Chávez,
sino todos los psiquiatras, y SAS es bastante duro en esto, todos los psiquiatras emplean las categorías conceptuales de la psiquiatría para colocar de lado y arrinconar a aquellos personajes que resultan incómodos. Foucault dice algo parecido también. Dice, bueno, si nos ponemos a ver cómo surgió la psiquiatría, es cierto, en el siglo XVIII, antes del siglo XVIII el tratamiento era brutal. A partir del siglo XVIII más o menos hay ciertas reformas que se colocan a los enfermos mentales en instituciones donde se le da un mejor tratamiento, es lo que llaman la reforma moral, creo que la llamaban. Pero Foucault lo que nos dice es, bueno, pero eso que parece muy humanitario, en realidad es una nueva forma de ejercer un poder, que realmente ¿quiénes son los que se empiezan a etiquetar como enfermos mentales? Bueno, las prostitutas, los criminales, los mendigos, que no son propiamente personas que tengan alguna patología, sino que la sociedad les resulta incómoda y bueno, como no tienen una excusa propiamente para meterlos en la cárcel, lo que hacen es recluirlos en un hospital psiquiátrico. ¿Cómo responde un psiquiatra a esas críticas que hacen estos autores? Bueno, Gabriel, en primer lugar has tocado muchos puntos a la vez. Voy a tratar de responder uno por uno y darte una opinión muy personal al respecto. Pues en primer lugar, yo creo que hay que reconocer lo que tenía de correcto la crítica de Sachs en su época. Estamos hablando de mediados de los años 60 aproximadamente. Y en esa época se le puede conceder a Sachs que no existía un sistema de clasificación universal en la psiquiatría, sino que básicamente cada escuela en los hospitales alrededor del mundo tenía su propio sistema para clasificar la patología mental. También es cierto que no existían muchos tratamientos efectivos. Solamente hasta los años 60 precisamente es que empiezan a aparecer los primeros tratamientos realmente efectivos en el campo de la psiquiatría. Así que desde el punto de vista de alguien que estuviera viviendo durante esa década, pues parte de estas críticas tenían razón. Pues también es muy cierto que la Unión Soviética, pues dentro de la historia de la psiquiatría tiene un papel muy infame. Los psiquiatras soviéticos realmente los utilizaba el Estado soviético para controlar a prisioneros políticos o incluso para tildar a los disidentes de enfermos mentales. Y eso es una realidad. Algo muy parecido a lo que se hizo con Franklin Brito, según parece, ¿no? Bueno, de ese caso no tengo información particular, así que no puedo opinar, pero sí puedo opinar de los casos históricos que ya están bien documentados. Ahora, ¿qué es lo que no podemos aceptar de la crítica de Sachs? De los últimos 30 años para acá ha ocurrido una marcada revolución en el campo de la psiquiatría. Los psiquiatras ahora tenemos un sistema de clasificación estandarizado para enfermedades mentales. Nos regimos solamente por los síntomas que son observables en la persona, y si una persona tiene una cierta cantidad de síntomas objetivos, pues lo catalogamos como un cierto trastorno. Esto no existía en la época de Sachs, no había un lenguaje común. Ahora, las clasificaciones modernas también son imperfectas, tampoco son exactas. Bueno, lo que pasa es que aquí yo solo voy a jugar a abogado del diablo. Tú me conoces, yo aquí lo que quiero es que motivar a una buena respuesta. Solo me voy a colocar del lado de Sachs momentáneamente, porque no necesariamente yo opino esto. Pero lo que Sachs diría es que no hay garantía de que la psiquiatría actual sea muy distinta de hace 100 años. Hace 100 años, por ejemplo, el doctor Samuel Cartwright, en el siglo XIX, quizás un poquito más de 100 años, hace unos 150 años, en el siglo XIX en Estados Unidos, inventó la enfermedad de la draeptomanía, según la cual los esclavos tenían una gran ansiedad por liberarse de sus amos y entonces se escapaban. Entonces, claro, ahí él manejaba un lenguaje psiquiátrico para arrinconar o encasillar en una enfermedad mental algo que es el deseo natural de cualquier persona, que es no volver a ser esclavo. Hace unos 100 años a las mujeres se les catalogaba de histéricas y muchas de ellas eran llevadas a instituciones mentales. Parece ser que en realidad lo que eran, bueno, que no eran sumisas a sus maridos. Y claro, lo que Sachs denuncia es que, bueno, pero la psiquiatría fue y le impuso esta categoría a las histéricas. Y sí había aparentemente algunos signos exteriores de histeria, no sé, gritos, cosas así por el estilo, ¿no? Lo que me parece a mí que Sachs saca aquí como crítica es que no hay garantía de que las enfermedades mentales que hoy están categorizadas en el DSM-4 estén libres del juego político, del mismo modo en que la histeria tampoco estaba libre del juego político hace unos 100 años. O sea, ¿qué tiene la psicosis o la esquizofrenia hoy que no tenía la histeria el diagnóstico de histeria hace 100 años?
Bueno, hay muchas cosas diferentes hoy en día. Hoy en día se conocen mucho más los fundamentos neurobiológicos de los trastornos psiquiátricos. Eso no se conocía todavía a la perfección en la época en que escribía Sass y la mayoría de los clásicos de la antipsiquiatría. No es que hoy en día se sepa enteramente cuál es la base neurobiológica de todos los trastornos mentales, pero hay fuertes indicaciones de por dónde va el camino que hay que seguir si uno quiere entender de dónde vienen estos trastornos. En primer lugar, han avanzado mucho las neurociencias clínicas. En segundo lugar, hay otra cosa que nos diferencia de aquella época de los años 60 y de las épocas anteriores. Tenemos una mayor cantidad de estudios de grandes números de personas a gran escala, estudios estadísticos muy poderosos que muestran que independientemente de la cultura en que uno viva, existen ciertos conglomerados de síntomas, ciertos patrones de conducta anormal, desadaptativa que se repiten. Esto indica fuertemente que estamos hablando de categorías discretas de enfermedad mental. De la misma manera que encontramos, por ejemplo, tuberculosis, independientemente de que la persona viva en África o de que viva en Japón o de que viva en Venezuela. Así, por ejemplo, la esquizofrenia... Bueno, pero yo creo que las condiciones sanitarias sí pueden influir sobre los rangos de epidemia de tuberculosis, ¿no? Por supuesto que sí, pueden influir, pero nadie pone en duda que existe tal cosa como la tuberculosis. A diferencia de los que iniciaron el movimiento de la antipsiquiatría, que pusieron, por ejemplo, en duda la existencia de la esquizofrenia. Sí, claro, que lo ven como construcción social. Y que esta discusión sobre la psiquiatría, realmente la antipsiquiatría, lleva un trasfondo filosófico y sociológico de mucha mayor envergadura, que son las tesis del construccionismo social. Que si la realidad existe ahí fuera de nosotros como algo objetivo, o si más bien lo construye la mente humana. Ya casi tenemos que ir a una pausa musical, Javier, pero ¿existe la posibilidad, te pregunto, de que alguna de las enfermedades contempladas en el DSM-4 no existan? Sí existe la posibilidad. ¿Alguna que tú colocarías en duda? Hay muchas categorías del DSM-4 que han estado muy criticadas. Algunas de las categorías más criticadas son lo que se denomina los trastornos de personalidad, especialmente algunos tipos de trastorno de personalidad, cuyos criterios pues pareciera que no están tan claros y pareciera que se pueden obtener muchos diagnósticos a partir de síntomas que no nos dejan muy claro en realidad que exista esa categoría clínica. Vamos a ir a escuchar un tema musical, Javier, pero quisiéramos que al regreso siguiéramos abordando varias de las críticas que históricamente la antipsiquiatría le ha hecho a la disciplina de la psiquiatría, a la cual tú formas parte y vienes en representación. ¿Cómo no? Nuestros números de contacto, el 0426-565-1980, 0426-565-1980. Hoy converso con Javier de la Era, él es médico psiquiatra, sobre la antipsiquiatría. Y independientemente de si uno puede o no criticar a la antipsiquiatría, sí creo yo que debemos admitir que en la opinión pública los enfermos mentales sí siguen estando estigmatizados y que muchas veces en vez de ofrecerles la ayuda médica que profesionales como tú lo pueden hacer, pues hay mucha gente que tiende a relegarlos y a conformar todo un gran mito de etiquetas sociales, etcétera, que precisamente tenemos que dejar de lado. Vamos a ir a escuchar un tema que en ocasiones pareciera evocar ese tipo de cosas, pero nosotros más bien aquí hacemos una advertencia de que, bueno, la enfermedad mental nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros y que es algo que tenemos que asumir con mucha seriedad. Entonces vamos a escuchar de Shakira el tema Loca y ya regresamos. Para hablar sobre un tema que la gente no lo conoce tanto, pero que genera mucha controversia, que es el tema de la antipsiquiatría. Yo nunca he escuchado de una anticardiología, ni de una antitraumatología, ni de una antigastroenterología, porque esas disciplinas, según parece, no son tan controvertidas. Puede haber cierto debate sobre, bueno, cuál terapia funciona mejor, etcétera, pero todo el mundo está de acuerdo en que es necesaria la cardiología para prevenir las enfermedades del corazón, etcétera. No así con la psiquiatría. Ha habido algunos movimientos de personas que dicen que incluso la psiquiatría como área de la medicina debe desaparecer. Tú que eres psiquiatra, pues te he traído acá para que nos ofrezcas la versión de un psiquiatra en ejercicio. Pero empecemos por lo más elemental. ¿Qué es eso de la antipsiquiatría y cómo empezó ese movimiento? Bueno, Gabriel, la antipsiquiatría es una escuela de pensamiento, un movimiento que apareció a mediados de los años 60. Hola amigos, bienvenidos a En Buena Onda. Hoy me estará acompañando en el control técnico Antonio Palmar.
La productora de este espacio es nuestra queridísima amiga Norelva Torres, el director de Luz Radios, el profesor Jesús Urbina, y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, como todos los días estará en la conducción. Nuestros números de contacto, el 412-6872 para llamar a la cabina, o si quiere enviar un mensaje de texto libre de cargo para alguna pregunta o comentario sobre el tema que vamos a conversar hoy, el 0426-565-1980, 0426-565-1980. Hoy me acompaña como invitado el profesor Javier de la Era. Javier es médico cirujano de nuestra universidad y además de eso es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad del Zulia en la cátedra de farmacología, pero además de eso está en el ejercicio como psiquiatra clínico. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Efectivamente, te invita. Autores plantean que un poco antes consistió en un grupo de psiquiatras y de otros pensadores que empezaron a hacer una crítica muy fuerte de las prácticas psiquiátricas que eran contemporáneas a ellos. Ellos argumentaban que no había suficiente criterio para definir a la psiquiatría como una parte de las ciencias médicas, que los tratamientos usualmente eran brutales y que la mayoría de los hospitales entonces existentes ejercían un control casi policíaco sobre los pacientes.